Hola, buenas tardes. Este es el octavo capítulo de 2 menos cuarto y me da mucho gusto recibirlos en un capítulo más. Hoy estamos con Andrea Tobar, diputada plurinominal en el Congreso del Estado de Querétaro. Andrea, qué gustazo que estés aquí. Hola, no, pues muchas gracias a ti, Gerardo, por invitarme y por querer platicar conmigo un ratito. Ok, gracias a ti. ¿Cómo fue que te incursionaste en la política? Pues fíjate que siempre creo que la política ha formado parte de mi historia. Cuando yo estaba en la preparatoria era vicepresidenta de la sociedad de alumnos, era presidenta del comité de graduación, competí en Líderes del Mañana y bueno, pues siempre ha formado parte de mi vida. Y pues ya entrando en la universidad, más bien cuando ya terminé la universidad, en el 2013 estuve recolectando firmas para que se sometiera a consulta popular el tema de la reforma energética, que en ese momento pues traía Peña Nieto, y este movimiento pues era impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues esa fue como pues sí, mi primera entrada en el movimiento, porque Morena es un partido movimiento, y pues de ahí ya seguimos trabajando. En el 2015 contendí para ser diputada local, igual de la vía plurinominal, no se dio. En el 2018 iba de suplente al Senado de la República. Tampoco ganamos porque solo entró la primera minoría y nosotros íbamos en la Que segunda fue fórmula, Gilberto que fue Herrera. Gilberto Herrera. Uh-huh. Y pues ya ahora en el 2021, pues ahora sí entró. Sí, se te dio. Ahora se me dio. La tercera fue la vencida. Cuando quisiste ser suplente, ¿de quién ibas a ser suplente? De Celia Maya. De Celia Celia Maya, Maya. ajá. Ella era magistrada en el Poder Judicial y pues yo soy abogada de profesión. Trabajé con ella 6 años en el Poder Judicial. Fue mi magistrada y yo era su proyectista. ¿Y ahorita qué es de Celia Maya? Celia Maya está en el Consejo de la Judicatura Federal, es consejera. El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano que administra el Poder Judicial Federal y ella pues está allá en México. ¿Quién decidió si iba Gilberto o Celia? ¿Quién fue el que tomó la decisión? Eso fue un tema del partido, así se eligió, se hizo una tómbola y así fue como se decidió en los 32 estados quién encabezaba la fórmula para el Senado, si hombre o mujer, y en ese entonces pues a Querétaro le tocó hombre. O sea, pudo haber sido los dos en el caso que quedaron en primer lugar. Ajá, si hubieran quedado en primer lugar hubieran entrado los dos, sin embargo pues quedaron Curi y Lupita Murguía en primer lugar, ellos entran los dos, y de Morena pues solo entra la primera minoría, que en este caso fue Gilberto. Y me imagino su suplente. ¿El suplente de quién? ¿De Gilberto? Ah, sí, también. Sí, yo pensé que no tenía suplente o No, algo así. sí tenía suplente. ¿Por qué específicamente una diputación? Pues yo creo que por mi formación académica, yo soy abogada de profesión y además pues mucho tiempo trabajé en el Poder Judicial, entonces creo que el tema legal, el tema de las leyes, pues es lo mío, no nada más la creación, sino incluso la aplicación, es en lo que yo tengo más experiencia y pues por eso se da este tema. ¿Cómo fue tu proceso para tu candidatura a diputación? Pues bueno, en ese momento como la candidata al gobierno del estado fue Celia Maya, ella pues me busca y me dice, oye Andrea, pues voy a proponerte como diputada, ¿te gustaría? Y le dije, pues claro, no está en lo que yo pueda ayudar, pues adelante. Y es por eso que se da esta candidatura en mi caso, ¿no? Porque yo venía trabajando con ella, ella me conoce desde hace muchos años y pues confía en mi capacidad y en mi profesionalismo. ¿Celia Maya manda en Querétaro? En Morena, pues en ese momento, en el 2021, ella siendo la candidata a gobernadora, pues ella decidió algunas candidaturas, no todo, pero sí algunas candidaturas. ¿En Morena son libres? Sí, en Morena es el partido más libre y más democrático que vas a poder encontrar. Hoy yo soy consejera estatal de Morena y te puedo decir que sí, que Morena es libre, ¿no? Todos nos damos con todo y te dicen las cosas en la cara y o sea, si nos peleamos y si nos arreglamos. Ok, ¿qué es lo que tuviste que presentar ante el INE para ser candidata? Pues tuve que presentar diferentes documentos como mi acta de nacimiento, mi CURP, mi INE, el registro del partido, quién iba a ser mi suplente, los mismos documentos de mi suplente, y me parece que ya era como lo que se tenía que presentar. ¿Hay que cuidarse de los suplentes? Pues los suplentes solamente entran en funciones cuando el titular se va, pide una licencia,
Entonces, pues al final de cuentas es alguien que conoces, pero no necesariamente trabaja contigo o no necesariamente llega a ocupar el espacio. Ok, ¿qué es lo que tuviste que pensar? Ah, bueno, voy a ser diputada. ¿Qué es lo que dijiste en un estado panista? O sea, ¿cuál fue tu primera idea? Pues mi primera idea fue, quiero hacer las cosas diferentes, ¿no? Quiero demostrar cuál es la ideología del partido y demostrar que con argumentos y con razón podemos ganar los debates, ¿no? A lo mejor no vamos a ganar las votaciones porque evidentemente somos minoría, pero sí el debate. También si te fijas en la pared, aquí dice legislando con transparencia y profesionalismo. Creo que es algo que también yo quería dejar muy claro, que mi paso por esta legislatura iba a ser diferente, porque quiero ser transparente, quiero ser profesional en lo que hacemos. Yo, por ejemplo, antes de un pleno, estudio, leo, investigo, sé que voy a votar, por qué lo voy a votar. Y a veces mis compañeros pues no hacen esa chamba, ¿no? Completamente. A veces pues como es una propuesta de su partido, lo acompañan. Y yo creo que nuestro trabajo, independientemente del partido que representamos, pues es responderle a la ciudadanía. ¿Buscarás algún cargo de elección popular en las próximas elecciones? Justamente me acabo de inscribir en el proceso interno de selección de candidaturas para el Senado de Morena y pues bueno, estoy en el proceso, esperaré a que se den los tiempos para que se defina. ¿Y se va a hacer una encuesta o se va a definir? Ajá, ahorita nos inscribimos el primero, el 2 y el 3 de noviembre, fueron el tiempo en el que se abrió la plataforma para poder inscribirnos. Uh-huh. Y de ahí se va a hacer una encuesta y los que estén mejor posicionados de hombre y mujer son los que van a conformar la fórmula. ¿Con quién estás compitiendo? Fíjate que desconozco al 100% cuántos se han inscrito porque no son públicas las inscripciones, solo quien lo quiso hacer público lo hizo público. Sé que hay varias mujeres, unas 6 que están compitiendo también, y de hombres, bueno, pues también hay unos 6, yo creo. ¿Quién decide ahí? ¿Celia Maya, Mario Delgado? Es un tema de partido y la Comisión Nacional de Elecciones, que está integrada por el presidente del partido, la secretaria general y el de finanzas del partido, son los que integran esa comisión y son los que van a decidir qué perfiles van a ¿López Obrador hay que temerle? No, López Obrador yo creo que es uno de los mejores presidentes que ha tenido México. Ha hecho cosas muy buenas por este país e incluso a pesar de una pandemia, México ha superado todos los récords. México ha superado en crecimiento económico, México ha superado en creación de nuevos empleos, México se ha superado, hemos pagado una parte de la deuda externa y todo eso sin endeudar al país. Todo eso, también México ha roto, por ejemplo, el récord, han recaudado mayores impuestos ahora que el presidente López Obrador está en el poder. Y yo sé que habrá quien diga que no están las cosas bien. Yo nada más le diría a la gente que sí, las cosas están caras, no estoy diciendo que no, pero eso no necesariamente tiene que ver con el gobierno. Hay 2 guerras actualmente que se están peleando en el mundo. Sube el petróleo, se hizo una reforma energética y eso deja que los hidrocarburos, su precio varíe, ¿no? Dependiendo de la oferta y la demanda, y evidentemente ahorita hay muchísima demanda, y aún así se ha mantenido lo más que se ha podido el precio de los combustibles para no encarecer todavía más lo que ya está caro. Y si hay cosas que están caras es porque desde la pandemia pues hubo hubo menos producción y seguía habiendo demanda de las cosas, entonces atendiendo a la ley de la oferta y la demanda, pues las cosas suben de precio y no se han bajado y no se van a bajar, ¿no? Ahora, ya que tocaste el tema de México en el mundo, ¿tenemos que temer a Estados Unidos sobre la invasión de un candidato republicano, no recuerdo el nombre, dijo que iba a tener una llamada telefónica si resultara electa Claudia Sheinbaum o quien sea, así estoy diciendo lo que literalmente dijo, que le dijeron, a ver, escucha, podemos ayudarte a combatir tu crisis, pero si no lo haces tú, vamos a invadirte, lo vamos a hacer nosotros. ¿Tenemos que tener miedo? Yo creo que sí, y quien diga que lo mejor que nos puede pasar es que Estados Unidos nos invada, está mintiendo, porque con eso perderíamos nuestra soberanía nacional. Nosotros no necesitamos que ningún país nos ayude a crear guerras. Además, recordemos que ya vivimos una guerra contra el narco que hizo el presidente Felipe Calderón
Y nada bueno salió de eso. ¿Sigue la guerra contra el narco o ya se acabó? No, la guerra contra el narco sigue porque evidentemente en el momento en el que empiezas esta guerra contra el narco, pues se desatan muchas cosas, se desata violencia, se desata inseguridad, y eso no lo vas a corregir en un sexenio, eso no lo vas a corregir en un abrir y cerrar de ojos. Además, quiero también poner sobre la mesa que al menos en el tema de la soberanía nacional debemos de ser muy cuidadosos. Estados Unidos es un país que se caracteriza por crear caos y guerra donde no lo hay, porque de ahí es de donde generan dinero. Y ellos hoy están viviendo una crisis económica 10 veces peor que la de México. Lo están padeciendo, lo que pasa es que no lo sabemos o no lo vemos, por las decisiones económicas que han tomado malamente, etcétera, y por eso ellos quieren crear conflicto, porque esa es la única forma en la que se recupera su economía. Entonces nos tenemos que preocupar por tener a Estados Unidos de vecino. Pues no preocupar, más bien debemos de ser conscientes que Estados Unidos no tiene por qué meterse en temas que son internos de nuestro país. Ellos no tienen facultad y no debemos de dejarles nunca que se metan en las cosas que son nuestras, porque nuestra seguridad interior es nuestra nada más, y nosotros somos los que debemos de pelear por ella y buscar que sea lo más efectiva posible. ¿Quién gobierna, Andrea? ¿Quién gobierna México? Andrés Manuel López Obrador. No, el Cayman, Andrea. No. Perdón. Yo, no. Andrés Manuel. Bueno, pues Andrés Manuel. Nombre. Claro, a ver, tenemos presencia de narcotráfico, por supuesto que lo tenemos, y sería una mentira no verlo. Y además, ¿por qué tenemos narcotráfico? Porque hay demanda. Y esa demanda, ¿quién la tiene? Estados Unidos. Estados Unidos es el país número 1 que consume drogas. Entonces, para que en México exista el narcotráfico, debe de haber consumo de drogas. Y eso se tiene que plantear en una política pública, buscar que no se consuma droga y pues tratar de cerrarle el paso a estos cárteles que pasan la droga a Estados Unidos específicamente, ¿no? Entonces, sí tenemos un problema de narcotráfico, no es nuevo, y tenemos que combatirlo de alguna forma. Hay varios países de Latinoamérica, ejemplo Colombia, ellos combatieron a su narco de una manera terrible, en una guerra terrible. Entonces, hay que ver cuál es la mejor solución, ¿no? También está el presidente de Guatemala, que él es despiadado con los delincuentes, y pues le ha funcionado. Hay quien dice, no, pues hay derechos humanos, es muy complicado combatir sin violentar derechos, ¿no? ¿Este es el gobierno de abrazos a los delincuentes y balazos a los políticos? No, también está mal entendido a qué se refiere el presidente cuando dice abrazos y no balazos, y voy a explicar rápidamente por qué. Cuando entramos en la guerra contra el narco, ahí se disparaba a diestra y siniestra, y no importando el principio de derecho, no importando si eras culpable o no, y lo que busca esta nueva política es que haya justicia, que exista justicia, que no existan delincuentes que salgan libres porque su proceso estaba viciado. Y para eso hay que fortalecer ciertas instituciones, pero también hay que transformar y cambiar otras instituciones. Y eso te lo digo con conocimiento de causa porque yo trabajé he trabajado en 2 poderes del Estado y hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar. Ok, ¿y por qué Celia Maya dijo ni abrazos ni balazos? Inteligencia en los debates. ¿Ella está en contra? No, ella cree que la forma de combatir al crimen debe ser a través de la tecnología, ¿no? Y eso también es una forma de apostarle al combate a la delincuencia, y no creo que tenga que ver con propiamente el abrazarlos o matarlos, sino simple y sencillamente es una forma de combatir la delincuencia. ¿Sigues hablando libremente? Sí. Ok, ¿qué es la cuarta transformación? La cuarta transformación, pues es un nuevo modelo, ¿no? Por ejemplo, en México hemos tenido 3 grandes transformaciones antes de esta. Si nos la pudieras explicar cuál es cada una. Es correcto. Tenemos la independencia, que es obviamente pues cuando nos independizamos de la colonia española y empieza nuestro proceso como un país libre. Es la primera vez que somos México. Y aquí, bueno, se crean las instituciones todavía un poco apegados a la colonia, todavía con los resquicios de la colonia, con el pensamiento de la colonia, ¿no? Y después viene la guerra de reforma, la reforma que es separar a la iglesia del Estado, que esta es impulsada por Benito Juárez. Y aquí lo que se buscaba era, justamente eso, cuando llegan a colonizarnos los españoles,
pues a fuerzas nos meten la religión católica, y muchas cosas que tenían que ver con la iglesia y con la religión formaban parte de la vida del México libre o del México nuevo, del Nuevo México, como lo quieran llamar. Y lo que se buscaba en la reforma era esta separación iglesia y Estado. Pero esto no es nuevo, no creamos o confundamos que separar a la iglesia del Estado solamente se le ocurrió a México. Pasó en muchos países, incluso, por ejemplo, Portugal es uno de esos grandes ejemplos. De hecho, en ese momento el Estado le quita a la iglesia todas sus iglesias y dice, esto es del pueblo, y se va a utilizar para hospitales, se va a utilizar para escuelas, porque no puede tener la iglesia tanto poder, ni tantas tierras, ni puede dominar, ni puede decirnos qué se va a enseñar, etcétera. Y después, pues viene la revolución, que es cuando ya surgimos, ¿no?, como otra nación después de la revolución. ¿Por qué? Porque con Porfirio Díaz hubo cierto progreso, hay que decirlo. Él trajo el ferrocarril, varios inventos se dieron en esa época. Sin embargo, pues no existía realmente la democracia, no éramos realmente libres, no decidíamos cómo queríamos ser gobernados, y pues precisamente cae Porfirio Díaz después de unas elecciones, ¿no? Y después de que Madero empieza este movimiento de revolución, y pues la cuarta transformación es la que estamos viviendo ahorita, y el presidente la nombra así porque es una transformación del modelo económico, del modelo educativo, del modelo social. Lo que queremos es quitar el modelo neoliberal. El modelo neoliberal empieza en México por ahí de 1982. Empieza este pensamiento de que todo tiene que ver con el capitalismo, con la ley de la oferta y la demanda, y que se tienen que privatizar todas las empresas que son públicas y que son de gobierno, ¿no? Y entonces a la cuarta transformación lo que busca es salir de este pensamiento neoliberal y buscar tener soberanía energética, soberanía alimentaria, y ser un país mucho más fuerte con base en esa soberanía. Oye, ¿por qué no sería la quinta transformación? Porque digamos que Lázaro Cárdenas, un político muy admirado por López Obrador, pues hizo todo lo de la expropiación. ¿No sería la quinta? No, porque eso viene con un resquicio después de la revolución. La revolución, lo que marca la revolución es que nace nuestra Constitución de 1917, y nuestra Constitución de 1917 es la Constitución más progresista de la época. Ahí ya estábamos hablando de derechos obreros, de la huelga, estábamos hablando del derecho de, por ejemplo, de que tú pudieras procrear los hijos que tú quisieras, o sea, que el Estado no se iba a meter en eso, el derecho a la educación, el derecho a la tierra, a la tenencia de la tierra. Entonces, esto, lo que pasa con la revolución, Lázaro Cárdenas lo trae, lo siembra, es el que termina como de sembrar estos frutos de la revolución. Por eso no podría ser la quinta, por eso sería la cuarta, porque Lázaro Cárdenas solamente, todos esos sentimientos que tiene nuestra Constitución de 1917, Lázaro Cárdenas los termina como de embonar, y ahí es donde termina finalmente. O sea, Lázaro Cárdenas lo que hizo fue pulir, más o menos. Sí, o sea, como darle a los mexicanos lo que era de los mexicanos, porque al final de cuentas eso era lo que se estaba peleando. Por eso existe, de ahí sale el derecho agrario, que es darles la tierra a los trabajadores para que la trabajaran, ¿no? Y esta parte de las reformas que hace Lázaro Cárdenas, pues tiene que ver también con devolverle a los mexicanos lo que es de los mexicanos. Ok, ¿cómo ves tu panorama rumbo a las elecciones del próximo año? Aquí en Querétaro, ¿va a haber alianza? En Querétaro va a depender del partido a nivel nacional, y a mí me parece que como viene toda la ola, va a haber alianza, al menos en lo federal va a haber alianza. En lo estatal, pues eso se tendrá que definir ya con el partido estatal, y dependiendo pues de cada municipio si se va en alianza o no se va en alianza. ¿Y por qué no hubo alianza en 2021? En 2021 no hubo condiciones para que existiera la alianza, y por eso no hubo alianza. ¿Tú cómo ves el caso de Jalisco con Pedro Kumamoto, un político que se decía independiente y ahorita ya se brincó para Morena? Pues a mí me parece que al final de cuentas, cuando tú estás de acuerdo con una ideología, pues te puedes sumar a un proyecto. Y yo creo que Pedro Kumamoto ha visto cuál es el resultado de la cuarta transformación, y yo creo que por eso quiso entrarle al movimiento y sumarse. Ok, y ahora, ¿cómo ves el caso de los partidos que perdieron el registro? Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario? ¿Eran partidos satélites de Morena?
Pues no creo que necesariamente fueran partidos satélites de Morena, sino que en México tenemos esta gran costumbre de que todos pueden tener un partido político mientras junten las firmas. Y yo creo que eso es bueno y malo. Bueno porque pues entonces todos tienen la oportunidad, y malo porque al final del día pues pareciera que partidos que no tienen ni siquiera la mínima oportunidad de ganar, pues reciben presupuesto y reciben dinero para pues poder competir en las elecciones, y a veces pareciera justo que se utilizan como partidos satélite. ¿López Obrador está detrás de las elecciones? No, a mí me parece que el presidente no necesita estar detrás de las elecciones con el nivel de aprobación que viene manejando el presidente y que maneja por ende el partido, pues ni siquiera es necesario. O sea, él maneja el partido. No. Como todo el mundo cree que el Morena es lo mismo que Andrés Manuel López Obrador, pues eso es como lo que le da mucha fuerza a nuestro partido. ¿Claudia Sheinbaum es la copia de López Obrador? No, a mí me parece que ella tiene su estilo. Incluso pues ella es académica, tienen profesiones diferentes, experiencias diferentes. No sé, por ejemplo, a mí me da mucha risa porque en el 2018 los panistas decían, es que Andrés Manuel no sabe hablar inglés, ¿cómo nos va a representar a nivel mundial? Y Anaya sí sabe, ¿sabes? Y hoy Claudia Sheinbaum sabe hablar perfectamente bien el inglés, que no es necesario para ser presidente de la República. ¿Oh? No, de momento no es un requisito. No es necesario. Pero bueno, Claudia Sheinbaum sabe hablar perfectamente bien el inglés y Xochitl Gálvez no. Entonces, ¿dónde están esos panistas del 2018 que creían que era sumamente necesario que el presidente de la República hablara inglés? Me parece incongruente a veces. Los estudios en el extranjero son donde los políticos aprenden a robar, así dice López Obrador. Y Claudia Sheinbaum tiene varios estudios en el extranjero. No, lo que pasa es que si te acuerdas cuando estábamos platicando del neoliberalismo, Carlos Salinas de Gortari y Cedillo estudiaron en Harvard. ¿Sí, en Harvard? Sí, creo que sí, en Harvard. Es que no sé si fue en Stanford o fue en Harvard, pero bueno, el punto es que estudiaron en las universidades de élite de Estados Unidos. Y pues Estados Unidos es el rey del capitalismo y por ende es el rey del neoliberalismo, y ahí es donde ellos aprenden la política económica y la política pública que vienen a aplicar a nuestro país. Pero yo creo que lo que les faltó aprender es que las condiciones de los países son totalmente diferentes y que una política pública que funciona en Estados Unidos no necesariamente va a funcionar en México y viceversa. Hablando de condiciones de países, ¿vamos a convertirnos en Cuba o Venezuela, como López Obrador admira a Maduro y a Díaz-Canel? No, al contrario, me parece que cada uno de los países tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus ventajas, sus desventajas, y de hecho quien dice que nos vamos a convertir en cualquiera de esos países pues no sabe de historia y no sabe de política exterior, ¿no? Porque cada uno tiene su historia. Nosotros tenemos una historia de lucha, ya pasamos por una independencia, ya pasamos por una guerra de reforma, ya pasamos por una revolución, y hoy estamos en una revolución pacífica de las conciencias. O sea, no vamos hacia un México comunista. Hombre, el comunismo ni existe, es utopía. Ok, ¿qué se podría mejorar en los procesos político-electorales a nivel federal? Yo creo que hay muchas cosas que son perfectibles, pero uno de esas yo creo que es el uso de las tecnologías. Sin embargo, pues también tiene sus pros y sus contras, porque pues, son hackeables, son manipulables, y bueno, eso generaría poca certeza, ¿no? Habría que invertir mucho dinero. Lo que sí te puedo decir es que México tiene una de las elecciones más caras de América Latina, si no es que la más cara, la que más dinero cuesta. Gastamos muchísimo dinero en las elecciones. ¿Convendría un México bipartidista? No lo sé, porque entonces no habría tantas corrientes alternas, ¿no? Creo que México es un país de contrastes, de colores, de pensamientos tan diversos, que por eso tenemos tantos partidos políticos. ¿No se va a fundar ningún partido político federal rumbo a las elecciones del 24? Ya no se puede, por ley no se puede. Será hasta después del 2024 que se pueda empezar algún proceso si es que quiere existir un nuevo partido. ¿El INE funciona? El INE funciona, sí. Me parece que tiene igual sus áreas de oportunidad, como todo. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de la paridad de las mujeres, en el tema de garantizar los derechos político-electorales, sobre todo de las mujeres, creo que el INE hace su trabajo. López Obrador quiere erradicar al INE, ¿es lo correcto? No, lo quiere transformar. ¿En qué? ¿En que él esté detrás de las elecciones?
No, lo quiere transformar en el tema de que los consejeros del INE tienen un presupuesto muy grande, que de ese presupuesto se destina en gran parte a que ellos mantengan ciertos privilegios. Entonces, lo que se busca es que ganen lo justo, lo que es retribuible, no que tengan excesos. No puede haber un gobierno rico con un pueblo Con pobre. pueblo pobre. ¿Es correcta la frase por el bien de todos, primero los pobres? Es correcto, porque si sacamos a gente de la pobreza va a haber menos inseguridad, va a haber más oportunidades, va a haber más gente que quiera trabajar y por ende vamos a construir un país mucho más justo y con igualdad de condiciones. Sigues hablando libre. Sí. Ok, la Suprema Corte. ¿Crees que debe también de transformarse la Suprema Corte? La Suprema Corte tiene el mismo problema que el INE, y es que, y yo te lo digo porque yo trabajé en uno de los poderes, los magistrados ganan, en este caso, bueno, los ministros, por ejemplo, ganan mucho más dinero que cualquier profesionista de este país. O sea, ganan más que el 99% de la población de México. O sea, están en ese 1%. Entonces, eso los hace ser insensibles a las problemáticas de la ciudadanía. Cuando te estás tronando los dedos para comer, cuando te estás tronando los dedos para sobrevivir, claramente puede ser que cometas ilicitudes, puede ser que vivas en otro mundo diferente. Cuando no tienes esos problemas, no creo que puedas entender lo que pasa a la mayoría de las personas. Y precisamente por eso se busca transformar el Poder Judicial. A veces decían, bueno, es que los del Poder Judicial ganan mucho para que sean incorruptibles. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que eso no se ha dado, porque pueden ser corruptibles. Aunque ganen mucho, pueden ser corruptibles. Arturo Saldívar, morenista. Es el ministro más progresista que hemos tenido. Fue un ministro que luchó por la progresividad de los derechos. Hablo de aborto, hablo de matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿El aborto debe ser despenalizado? Sí, por supuesto. ¿Aquí en Querétaro ya lo está? No, porque el PAN no quiere, literal. El PAN aquí tiene mayoría. Sí. ¿Crees que aquí Morena tenga mayoría el próximo año? Yo confío en que Morena va a ganar espacios y entonces vamos a poder tener una legislatura mucho más equilibrada. Hoy tienen una mayoría aplastante que incluso raya en la sobrerepresentación, y eso hace que no exista la política. Eso hace que solo sea una aplanadora la que nos pasa por encima. O sea, ¿ninguno de ustedes de Morena tiene un distrito? No, somos puros plurinominales. Puros plurinominales, como No. todos los demás partidos. Llámese PRI, llámese Partido Verde. Es correcto. Todos los distritos los ganaron los panistas. ¿El INAI? ¿Qué es el INAI? Es el de acceso a la información. Transparencia y acceso a la ¿También debe información. ser transformado? Es correcto. ¿No debe de haber transparencia en los gobiernos? No, sí debe de haber transparencia en los gobiernos, pero pedir que se transformen no quiere decir que queramos erradicarlo, sino lo que se busca es que realmente exista transparencia y que el gobierno que no sea transparente tenga ciertas consecuencias. Ejemplo, aquí si tú te metes a la página de transparencia, el 99% de los municipios no están al día en transparencia. Estamos hablando aquí en Querétaro, ¿verdad? Estamos hablando aquí en ¿Y a Querétaro. nivel federal hay transparencia? No, pues seguramente también hay muchas áreas de oportunidad, pero yo creo que es un instituto que debe de funcionar al 100% y debe funcionar en favor de la ciudadanía, no en favor de los políticos. También te voy a decir, hay unas teorías que dicen, por ejemplo, la Suprema Corte, los ministros los designan las cámaras, bueno, la Cámara de Senadores, a propuesta del presidente de la República. ¿Cómo va a ser un ministro objetivo si quien lo pone son los políticos? O sea, el presidente de la República. El presidente y los senadores, no nada más el presidente de la República, los ratifican los senadores. Entonces hay teorías que dicen que mientras no se rompa esto, y lo mismo pasa con el INAI, y lo mismo pasa con el INE, y pasa o sea, muchos nombramientos son así. Entonces, al final del día, cuando llegan los consejeros, cuando llegan las personas al puesto, ¿a quién van a representar? ¿Realmente a la ciudadanía o a esos políticos que los pusieron? A los políticos. Entonces, pero pues realmente lo que se debería hacer es conseguir candidatos que sean apartidistas, o sea, que no alcen la mano a ningún partido. O sea, realmente, aunque los postule el Senado el presidente, hemos visto en este caso que ha postulado, ahorita tengo en la cabeza, a Ana Margarita Ríos Farjat, que fue postulado por López Obrador, pero no le ha aceptado ninguna de las propuestas.
O sea, yo siento que debería haber más perfiles como ella, no como en este caso llámese Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, que son extremadamente polémicas y sabemos que son muy, muy afiliadas al obradorato. Es correcto, pero no creas que solamente pasa en el periodo de López Obrador, pasa en todos. Todos los presidentes han nombrado ministros de la Suprema Corte y el proceso es exactamente el mismo. Por eso una de las reformas que se propone al Poder Judicial es no que sean elegidos 100% por el pueblo y que sea Juan de las Pitayas, no. Obviamente llevan un proceso y una carrera judicial, pero que al final sean elegidos por la ciudadanía. O sea, ¿tú los ves haciendo campaña en las calles? No precisamente haciendo campaña en las calles, pero por ejemplo en Estados Unidos así se elige al fiscal y así se eligen a los jueces. Es que ellos sí tienen partidos. Ellos legalmente sí les está permitido tener partidos. Por ejemplo, en el caso de esta Loretta Ortiz, tuvo que renunciar, no me acuerdo si su última militancia fue Morena o el Partido del Trabajo. Morena. Tuvo que renunciar, porque así lo dice la ley. Entonces, ¿tú crees que sí sea correcto que los magistrados, bueno, ministros tengan partidos? Pues a lo mejor no te sabría decir si partidos o no, pero al final de cuentas resulta una incongruencia que no tengan partido, pero sean propuestos y sean ratificados por partidos políticos. Al final de cuentas. Todos los partidos emanen del partido que emanen, tienen que tener transparencia, o sea, todos los datos, cada peso que se gaste, tiene que ser transparente. Pues debería ser transparente a la ciudadanía, porque son los impuestos de las y los mexicanos. ¿En qué se están usando los impuestos, Andrea? A nivel federal. A nivel federal. Se están usando en las obras insignia del presidente, que es el Tren Maya, que es el Istmo de Tehuantepec, que es la refinería Dos Bocas, el Deer Park, y así. ¿Deer Park ya funciona? Deer Park ya está funcionando, no al 100%, pero ya está funcionando. ¿Dos Bocas ya refina? Dos Bocas ahorita sufrió un pequeño percance por las lluvias atípicas que ha habido. Sin embargo, se espera que para final de año ya esté refinando. Ya les queda muy poco tiempo. Ya queda poco, pero no es imposible. Y bueno, también te voy a decir otra cosa. Por ejemplo, el tema del Tren Maya, al final del día, es un proyecto que va a detonar el turismo en el sureste de México y es un sureste que ha estado olvidado. Es un sureste que al final del día poco se le ha visto o poco se le ha apostado. Y lo que se busca aquí es detonar la economía y por ende pues que haya más trabajos para la población del sureste. ¿Obras insignia o obras faraónicas? Obras insignia porque tienen como objetivo principal el crecimiento económico. Por ejemplo, el AIFA. ¿Sabes cuántos lo criticaron? Muchísimos. Pero, ¿lo conoces? Yo no tengo el gusto de conocer personalmente, el gusto, como si fuera una persona. No, pero pues he visto fotos, yo veo, o sea, las fotos, que yo sé que en las fotos no es la realidad, pero puede ser que sí, que les quedó muy bien. O sea, que tienen locales abandonados, sí, que no tiene muchos vuelos, pero pues esperemos que funcione. El único problema que yo veo en el AIFA es que está muy alejado de la ciudad. Pero eso se arregla, están haciendo ya una carretera, va a haber un tren que va a viajar del centro, o sea, literal de Reforma, que va a ir al AIFA, y eso, es más, eso lo está haciendo, no sé si Viva Aerobús, no me acuerdo si Viva Aerobús o Volaris, no sé cuál de los dos, que dice, a mí me gusta ese aeropuerto, el dueño dice, a mí me gusta ese aeropuerto, está grande, está bonito, está moderno. ¿Cuál es el problema? Que la gente no quiere ir tan lejos, bueno, yo voy a ponerles el transporte. No se convertiría en el caso del tren unas combis, cámara, mi gente ya se la saben. No, al final de cuentas, a ver, uno de los lugares paradisíacos de México es el AIFA. No. Es el sureste, es que estamos hablando del Tren Maya, ¿no? Sí. Del Tren Maya. Entonces lo que se busca es que toda esta riqueza cultural que existe en el sureste del país sea visitada por turistas de todo el mundo. Y por eso hay subestaciones en muchos pueblitos para desarrollar esas comunidades. ¿Se les debe cobrar más a los turistas extranjeros que a los turistas domésticos? Igual yo creo que sí, eso sí sería una buena idea. No que me se les cobrara más. Descabellado. ¿Cómo evaluarías el desempeño del presidente López Obrador? Yo 10 de 10 a mi cabecita de algodón. Ok, cabecita de algodón. El desempeño del gobernador Mauricio Curi. Tengo mis dudas. Mira, creo que hay muchas áreas de oportunidad. Ejemplo, lo que pasó en el estadio, ¿no? Ahí faltó, pues, el tema de la seguridad. Digo, tomó cartas en el asunto, sin embargo, hoy estamos viendo que existe un poco de falta de diálogo para las personas que se manifiestan,
¿no? Yo creo que todos tenemos la libertad de manifestarse, de manifestarnos, y creo que entre cumplir el Estado de Derecho y la represión hay una línea muy delgada. ¿Cómo ves el desempeño? No sé si vivas en el municipio de Querétaro. Sí, en el municipio de Querétaro. Bueno, ¿cómo ves el desempeño de Luis Nava? A mí no creo que sea un buen desempeño por parte del presidente municipal. Hay colonias que están muy bonitas, que están muy iluminadas, que tienen mucha seguridad, pero hay muchas otras que no lo están. 5 de febrero, ¿cómo lo ves? 5 de febrero me parece innecesario. ¿Innecesaria la remodelación de 5 de febrero? ¿Transparente? No, tampoco, porque ha costado más de lo que supuestamente va a costar. ¿El AIFA costó más de lo que debía de costar? Eso fíjate que creo que sí, un poco más, pero al final de cuentas se terminó en tiempo y es normal que las construcciones cuesten más porque al final de cuentas tienen que ver con el mercado. Sin embargo, el problema de 5 de febrero es que no solo ha costado más, sino que no ha estado ni siquiera en tiempo. Ok, ¿costó más cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y construir el AIFA? ¿Costó cancelarlo? Por supuesto que sí, cualquier contrato. ¿Quién pagó la deuda? ¿Los mexicanos? Se pagó con nuestros impuestos. Con impuestos, sí, con dinero. Ok, ¿pensar diferente es un impedimento para entrar a Palacio Nacional? No creo. Yo creo que al final de cuentas el presidente es una persona demócrata y él tiene buena relación incluso con gobernadores que son de oposición, y ejemplo de ello es el gobernador de Querétaro. ¿Crees que la oposición se fortalezca en estas elecciones? Que pierdan, llámese Morelos, llámese la Ciudad de México, llámese Tabasco, llámese Veracruz. No. Están perdidos. Y ahora que Movimiento Ciudadano entra con Samuel García a la contienda presidencial, a mí me parece que van a quedar en tercer lugar el PRI, el PAN y el PRD, o sea, el Frente Amplio por México. Ok, ¿y tú cómo ves el caso de Guanajuato y Yucatán? Mira, el gobernador de Yucatán a mí me parece que fue un buen gobernador, incluso a pesar de que es panista, pero él reconoce lo bueno que se hace a nivel federal. Y él ha dicho que gracias a la política del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha desarrollado su estado. Guanajuato a mí me parece que debe de tener un cambio porque pues la inseguridad está rebasado, Guanajuato está rebasado en inseguridad y creo que no se han adoptado las políticas públicas necesarias para erradicar la violencia. ¿Van a ganar Yucatán y Guanajuato? Sí. ¿Jalisco? Jalisco, ahí sí no lo sé. Ahí sí, yo creo que Movimiento Ciudadano en Jalisco está fuerte. ¿Van a recuperar las alcaldías que perdieron en la Ciudad de México? Yo creo que sí, de la mano de Clara Brugada, la Ciudad de México va a tener un nuevo comienzo. ¿Sí conocen a Clara Brugada en la Ciudad de México? Sí. Clara Brugada es la mejor alcaldesa de México. Ella ha hecho un gran trabajo, incluso su trabajo es reconocido por la oposición de tan buen trabajo que hizo en Iztapalapa. Ok, entonces, ¿tú crees que Morena se va a fortalecer? Morena en el 2024 se va a fortalecer. De hecho, yo creo que se va a cumplir el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es tener pues la mayoría en ambas cámaras para poder hacer las reformas estructurales necesarias para mejorar este país. Entonces, vamos a otra pregunta. ¿Qué es el PRIAN? El PRIAN, pues es el PRI y el PAN mezclados. O sea, ¿pero qué es para ti? Para mí es una incongruencia porque ellos eran antagonistas, siempre se pelearon y hoy resulta que tienen la misma visión y que quieren lo mismo para México. A mí me parece que eso es totalmente incongruente. O sea, Morena es totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Movimiento Ciudadano qué es? Porque dice que no soy ni de aquí ni de allá. ¿Qué es? A mí Movimiento Ciudadano me parece que es literalmente, o sea, personas ciudadanas que quieren cambiar este país, pero sin tener una ideología de algún partido político. ¿México es un buen país para políticos independientes? Llámese Eduardo Verástegui. Pues creo que ha habido candidaturas independientes y creo que México es un ejemplo de que se puede también ser independiente, pero bueno, tampoco no tienen gran éxito porque pues se necesita mucho dinero, mucha estructura al final del día y es un poco complicado hacerlo de manera 100% independiente. Pero bueno, por ejemplo, aquí en Querétaro tenemos 2 municipios que son independientes, Tequis y San Joaquín. ¿Y cómo lo hicieron en ese Tequis caso? y Jalpan, perdón. Ay, sí, no sé. No sé cómo lo hicieron para ganar esos municipios, pero son independientes. Ok, Andrea, ¿un consejo que le quieras dar a la gente que va a buscar un cargo de elección popular? Que estudien, que se preparen, que lean. Al final de cuentas, la información es poder. Y si tú quieres, y que sobre todo que sepan la ideología del partido que representan, porque si no la saben, pues en un debate se pierde
se pierde el debate, si no sabes la ideología y si no sabes de qué se trata tu partido. Ok, bueno, Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo. Pues ya esto fue todo. Eso fue todo. No, pues de veras, pues ya próximamente podrán ver el capítulo y pues yo te espero en el siguiente. Muy bien, muchas gracias. Gracias.